Buenos días, mi nombre es Ricardo Projasca, soy gastroenterólogo del Hospital Cayetano Heredia y vamos a tocar hoy día el tema de coledocolitiasis. Adelante con la presentación. Bueno, vamos a tocar hoy día el tema de coledocolitiasis, que es un tema importante porque es frecuente y suele ser muy sintomático y puede tener complicaciones importantes, entonces es necesario que todos los médicos puedan identificarlo y manejarlo apropiadamente de acuerdo a la situación. Primero les presento acá la anatomía básica de la vía biliar, donde ustedes ven el hígado, que es donde se origina, el hígado produce la bilis sale del hígado por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, luego por el hepático común, y el hepático común tiene continuidad con el colédoco que llega hasta el duodeno, que es la vía biliar principal. Y este sistema tiene una ramificación, que es el conducto cístico, con un reservorio, que es la vesícula, y adicionalmente, en el punto de salida al duodeno, coincide también la desembocadura del conducto pancreático. Esa es la anatomía básica del sistema biliar de una persona sana. Entonces, normalmente se produce la bilis en el hígado, se acumula en la vesícula, y en el momento que es apropiado para la digestión, la bilis que está en la vesícula transita por el cístico hacia el colédoco y el duodeno. Ahora vamos a ver que la enfermedad por cálculos biliares es una condición bastante común que afecta hasta el 10% de la población general, y de los que tienen cálculos vesiculares, entre el 10 al 20% tienen también coledocolitiasis, o sea, cálculos en el colédoco. Otras estadísticas dicen que entre los pacientes que van a una colecistectomía, entre el 3 al 10% tienen coledocolitiasis. Entonces, estas cifras nos permiten intuir o darnos cuenta que en realidad hay una gran cantidad de pacientes con coledocolitiasis. Y por eso este problema es importante y no es raro verlo en los hospitales. La consecuencia de la coledocolitiasis es obviamente la obstrucción biliar, ¿no? Pero que puede traer algunas complicaciones, ¿no? O sea, puede producirse pancreatitis, puede producirse colangitis, una obstrucción biliar prolongada puede producir cirrosis, ¿no? Cirrosis biliar secundaria, y cualquiera de estos eventos, a su vez, puede progresar y llevar al paciente a la muerte. Entonces, es otro motivo por el cual la coledocolitiasis es una patología importante. El manejo habitual es mediante la colangiografía retrógrada endoscópica, que permite hacer una esfenterotomía, o sea, un corte del orificio de la papila de Vater, para sacar por ahí los cálculos hacia el duodeno. Ese es el manejo estándar de la coledocolitiasis. Acá en este gráfico pueden ver ustedes qué sucede cuando los cálculos de la vesícula, los cálculos en la vesícula, mientras están ahí, no generan en realidad mayor sintomatología. El problema es cuando se desplazan. Entonces, cuando el cálculo de la vesícula, con los movimientos del sistema hepatobiliar, se mueven y se impactan en la salida de la vesícula, ocasionan el cólico biliar, ¿no? Que es un episodio de dolor intenso, transitorio, porque termina cuando el cálculo vuelve a caer hacia el fondo de la vesícula y la salida queda libre. Pero en algunas ocasiones el cálculo transita un poquito más y se impacta en una posición de la cual ya no puede retornar. Entonces la vesícula queda obstruida de manera definitiva. Y en estas condiciones se produce la colecistitis aguda. Si el cálculo migra un poco más y entra a la vía biliar principal, en este caso es lo que se llama coledocolitiasis. Los cálculos a veces pueden desplazarse o pueden formarse cálculos de inicio en la vía biliar principal, todo eso es coledocolitiasis. La coledocolitiasis va a generar ictericia, puede complicarse con infección, o sea, si entran microbios, se infecta, se produce una colangitis, y si el cálculo migra un poco más y llega ya a la parte final, donde obstruye también la salida del conducto pancreático, puede ocasionar la pancreatitis aguda. El síntoma común
a todos estos diferentes eventos ocasionados por los cálculos, el síntoma que todos tienen es el dolor. Este suele ser un dolor localizado en el epigastrio o en la parte superior del abdomen, y que por lo general tiene una radiación en banda o en cinturón, como usualmente se describe, o a veces tiene una radiación hacia la espalda, como si atravesara al paciente de adelante hacia atrás, o de radiación hacia el hombro. Entonces todos estos dolores se parecen. El dolor del cólico biliar y el dolor de la coledocolitiasis y de la colangitis y la pancreatitis son dolores parecidos. Quizá el único que se diferencia un poco es el de la colicistitis aguda, en que la vesícula inflamada empieza a hacer irritación peritoneal local y entonces se produce un dolor diferente que está en el hipocondrio derecho y que se detecta a la palpación, que es el signo de Murphy. Entonces, el dolor es una característica importante de los pacientes con enfermedad biliar sintomática por cálculos, incluyendo la coledocolitiasis. Entonces, el dolor biliar y pancreático está localizado en el abdomen superior, en el epigastrio, se irradia en banda o a la espalda o al hombro, suele ser intenso y normalmente es episódico. En particular, los cólicos biliares son episódicos. Y muchas veces se asocia a náuseas y a vómitos. Entonces, cuando un paciente se presenta con dolor de estas características, podría ser un cólico biliar, o podría ser una coledocolitesis, o podría ser una pancreatitis. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Cuando un paciente tiene un dolor que parece una pancreatitis, un dolor epigástrico intenso, y se justifica pedirle una amilasa porque el dolor hace asociar pancreatitis, ese mismo dolor al mismo tiempo es sospechoso de coledocolitiasis y de cólico biliar. Entonces, es una equivocación, algo que en realidad he tenido oportunidad de ver muchas veces, pacientes que llegan a emergencia con dolor epigástrico, se les pide una amilasa, la amilasa sale negativa, sale normal, y el paciente es dado de alta con algún analgésico y después de 2 o 3 días viene histérico, o con una colecistitis aguda, o ahora sí con una pancreatitis. Entonces, uno tendría que, en la evaluación inicial de estos pacientes, no limitarse a pedir amilasa, sino considerar desde el comienzo que, así como puede tener pancreatitis, puede tener coledocolitiasis o puede tener cólicos biliares, y la evaluación debería incluir también la ecografía y el perfil hepático, desde el inicio. Entonces, los eventos que suceden cuando se obstruye la vía biliar son los siguientes, ¿no? El hígado sigue produciendo bilis, la bilis aumenta la presión en el árbol biliar, esto hace que el colédoco se dilate, que eso va a ser algo que se puede identificar en las imágenes, y la hipertensión en el árbol biliar también ocasiona que el perfil hepático se altere. Y simultáneamente a esto, hay presente el dolor que hemos descrito y posteriormente desarrolla ictericia, y como es una ictericia obstructiva, generalmente se acompaña de coliuria. Entonces, los hallazgos que uno puede esperar en la ecografía son que el paciente tenga, generalmente el paciente tiene a la vez cálculos en la vesícula, ¿no? Uno va a ver los cálculos en la vesícula, o podría ser que la vesícula esté ausente porque el paciente se haya previamente operado de la vesícula, y va a ver el colédoco dilatado. Es lo que se suele ver en la ecografía. Por lo general, en la ecografía no se puede ver el cálculo que está en el colédoco. Algunas veces sí, ¿no? Y cuando se lo ve, eso da mucha fuerza al diagnóstico. Pero en la mayoría de casos, uno solamente va a ver la dilatación, y viendo la dilatación y el cuadro clínico doloroso compatible, uno tendría que sospechar que el paciente puede tener coledocolitiasis. Y los hallazgos de laboratorio en el perfil hepático, como decíamos, son una elevación de las enzimas hepáticas. Generalmente se elevan al comienzo las transaminasas en valores moderados, que pueden ir por 100 o 200, pero ocasionalmente llegan a valores bastante más altos. Y por lo general la TGP se eleva más que la TGO, ¿no? Notoriamente más, ¿no? Por lo general, no siempre. Y posteriormente en la evolución se elevan otras enzimas hepáticas, como la fosfatasa alcalina, también la gamma-glutamina transpeptidasa, y
también se lleva la bilirrubina a predominio directo, que eso genera coluria y ictericia. Entonces, frente a la situación de sospecha, ¿no?, de un paciente que se presenta con el dolor epigástrico intenso, con la irradiación que aumenta, digamos, la sospecha, y que uno tiene que tomar decisiones de cómo manejar el paciente, si uno encuentra que tiene cálculos en la vesícula, entonces tiene que sospechar que pueda tener coledocolitiasis. Entonces, el nivel de sospecha depende de qué se ha encontrado básicamente en la ecografía y en el perfil hepático. Si el perfil hepático es normal y la vía biliar es delgada, y además si los cálculos de la vesícula son cálculos grandes, que difícilmente migran, uno puede pensar que este paciente tiene una posibilidad baja de tener coledocolitiasis. En cambio, si hay alguna alteración del perfil hepático, por decir transaminasas elevadas, ¿no?, o fosfatasa alcalina elevada, o si la vía biliar está un poco dilatada, o si los cálculos son pequeños, la posibilidad de una coledocolitiasis es mayor. Digamos que llega a un rango mediano. Y cuando el paciente tiene indicios más evidentes, como por ejemplo que tenga ictericia, ¿no?, cuando tiene ictericia claramente a predominio directo, sobre todo si la bilirrubina ya llega a niveles que van más allá de 3 o 4. O sea, el paciente tiene indicios de colangitis, o sea, ictericia con fiebre, ¿no? Y también cuando se ve el cálculo en la ecografía, entonces la posibilidad de coledocolitiasis es realmente ya mucho más alta. Y de este nivel de sospecha es que se decide cómo proceder, ¿no? Cuando un paciente tiene dolor biliar, tiene cálculos biliares, pero su posibilidad de coledocolitiasis es baja, o sea, los cálculos están en la vesícula y el paciente está sintomático, lo que corresponde es operar la vesícula sin necesidad de hacer más evaluaciones previas. Se procede a operar la vesícula. Y dependiendo de los recursos, algunos cirujanos hacen coleografía intraoperatoria para verificar que la vía biliar realmente está limpia. Pero en general en pacientes de bajo riesgo, la colangiografía intraoperatoria es un poco opcional. Se puede proceder a la colecistectomía directamente. En los pacientes, en cambio, que tienen un nivel de riesgo intermedio, una sospecha de nivel intermedio, lo más apropiado es evaluar antes de ir a operar la vesícula con otros exámenes que den más solidez o que confirmen o descarten la sospecha de coledocolitiasis. Entonces, para eso los exámenes favoritos, el más común, es la colangioresonancia, que tiene muy buena sensibilidad y especificidad para cálculos, sobre todo cuando son cálculos de tamaños de 5 milímetros para arriba, ¿no? Si con una colangioresonancia persiste la duda, ¿no?, digamos que no se encuentra cálculos, pero de todas maneras hay una persistencia en la elevación de las enzimas hepáticas, o empieza a aparecer ictericia, o si se mantiene un nivel de sospecha, entonces se puede complementar esto con una econdoscopía o un ultrasonido endoscópico, que tiene también una sensibilidad muy buena para cálculos del colédoco, aunque sean cálculos muy pequeños. Aunque acá el inconveniente es que este es un procedimiento que no está disponible con mucha facilidad, ¿no? Y es más costoso también. Y cuando la sospecha de coledocolitiasis es alta, o sea, en el paciente que claramente está ictérico, ¿no?, o que se ve el cálculo en el coledo con la ecografía, o que tiene un cuadro clínico de colangitis, entonces uno puede tener bastante seguridad de que tiene cálculos en el coledo y hay que sacarlos. Entonces, las alternativas son hacer una colangiografía retrógrada endoscópica para la extracción de los cálculos, versus ir a cirugía, hacer la colecistectomía, y que en la cirugía el cirujano explore la vía biliar quirúrgicamente. Y de estas dos opciones, habitualmente, la que se suele hacer con más frecuencia es hacer la CEPRE primero y después proceder a la colecistectomía. Todo esto tiene que adaptarse a los recursos que tiene uno en su lugar de trabajo.
Entonces, vamos a escribir ahora un poco en qué consiste la colangiopancreatografía retroendoscópica, o CEPRE. Este es un procedimiento que consiste en llegar al duodeno con un endoscopio de visión lateral para poder identificar la papila, introducir una cánula en el conducto biliar. Para esta situación de coledocolitiasis sería el conducto biliar, aunque también puede usarse para evaluar la vía pancreática para otras sospechas diagnósticas. Una vez que se ha canulado la vía biliar, se pone en contraste, se tienen imágenes por rayos X, y de acuerdo a lo que se encuentra en cada caso, se realizan intervenciones terapéuticas. Entonces es un procedimiento terapéutico, que requiere de un equipamiento apropiado y que tiene cierto nivel de dificultad. Acá, como ustedes ven, el endoscopio entra por la boca, obviamente, pasa por el estómago y llega a la segunda porción duodenal, y permite observar nítidamente la papila, introducir instrumentos por acá y obtener imágenes de rayos X, ya sea del Wilson, de la vía pancreática, que es lo que estoy señalando en la imagen, o del colédoco y las vías biliares. Entonces, la CEPRE es un procedimiento que ya tiene bastante tiempo de existencia en la práctica médica, inicialmente se utilizaba como un procedimiento diagnóstico. Después se introdujo la opción de hacer terapéutica en una CEPRE, y ya ha pasado bastante tiempo, entonces se ha aprendido que este es un procedimiento que tiene complicaciones importantes, el procedimiento como tal, y la complicación más común es la pancreatitis. Entonces, así como la coledocolitesis puede causar pancreatitis, pues el procedimiento de CEPRE para sacar los cálculos también puede causar pancreatitis, y de hecho eso sucede entre 2 a 6% de los pacientes. Y dependiendo del riesgo del paciente, por ejemplo, mujeres jóvenes con exceso de peso y con vía biliar normal pueden tener hasta 20-25% de riesgo de desarrollar pancreatitis por la CEPRE. Otro riesgo es que se produzca colangitis, que se produzca hemorragia al hacer el corte en el esfínter para sacar las piedras, que se produzca colecistitis aguda, que se perfore alguno de los órganos, ¿no? O que ocurran eventos por la sedación. Y estas complicaciones eventualmente pueden tener mortalidad. Entonces, frente a estos riesgos de la CEPRE, y ahora que se ha desarrollado la tecnología y existen los métodos de diagnóstico no invasivo, se prefiere no exponer al paciente al riesgo de hacer un diagnóstico por CEPRE. Por eso la CEPRE se usa solo para terapéutica. Y por eso les mencionaba hace unos momentos que en el paciente de riesgo intermedio, ¿no?, cuando se sospecha coledocolitiasis, pero los datos no son tan sólidos, antes de irse a hacer una CEPRE que podría tener complicaciones, lo que se prefiere es evaluar con una colangioresonancia o con una endoscopia y verificar el diagnóstico antes de hacer un procedimiento de CEPRE. Los instrumentos para hacer terapéutica en CEPRE son los que ustedes ven acá. Existe el papilótomo, que permite hacer un corte en la papila. Existen los variantes, ¿no? El papilótomo de precorte. Existen balones dilatadores. Existen balones de extracción que se inflan y se arrastran, digamos, se introducen hasta pasar más allá de donde están los cálculos, se infla el balón y se arrastra y se arrastra los cálculos hacia el duodeno. Y el balón dilatador lo que hace es abrir el orificio de la papila a tamaños grandes para poder sacar los cálculos. Existen canastillas de extracción, existen canastillas de litotripsia, que son parecidas, pero tienen una cubierta metálica que permite cerrarlas con mucha fuerza para fragmentar los cálculos. Y existen los stents, ¿no?, que son tubos que pueden bypassear una obstrucción cuando no es posible resolverla. O sea, cuando no se puede sacar una piedra, o cuando uno inesperadamente se encuentra una estenosis en la vía biliar, la colocación de un stent permite que la bilis tenga una vía de salida, aunque no se haya logrado resolver la obstrucción. Entonces, en coledocolitiasis, la CEPRE lo que busca, acá tienen ustedes una imagen de una vía biliar llena de cálculos, y en el procedimiento lo que se hace es una esfinterotomía, o sea, un corte de la papila, se le abre hasta un orificio grande, y con los instrumentos que hemos descrito se extraen los cálculos, como acá ven ustedes con una canastilla. El éxito terapéutico de la CEPRE en la extracción total de los cálculos es bastante alto, va por encima del 90%, pero existen obviamente casos difíciles cuando los cálculos son grandes, o cuando la vía biliar es relativamente pequeña
para el tamaño de esos cálculos. Entonces, en esas situaciones se utiliza la litotripsia, que es romper los cálculos, o dilatar la papila, o colocar un stent. La dificultad en la remoción de las piedras ocurre cuando los cálculos son muy grandes o muy numerosos, principalmente, o cuando se impactan por el tamaño de la vía biliar, o también cuando los cálculos son de formas irregulares. También cuando hay estenosis que interfieren con la extracción de los cálculos, cuando los cálculos están muy adentro en los conductos intrahepáticos. Y también hay pacientes con anatomía alterada quirúrgicamente, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de cirugías gástricas o cirugía bariátrica, o que han sido operados de un cáncer gástrico. Entonces pueden tener una anatomía diferente que complica la realización de la láser. Ahora, los recursos endoscópicos frente a la situación de un cálculo que no se puede sacar fácilmente son los que hemos mencionado: la litotripsia, la dilatación de la papila y la colocación de prótesis o stents. La litotripsia tiene varias variantes, varios métodos para hacerla. La más conocida y más antigua es la litotripsia mecánica, que consiste en capturar el cálculo con una canastilla, pero que es una canastilla especial que puede cerrarse con mucha fuerza para fragmentar los cálculos. Y el éxito sucede, como vemos acá, en como 90% de los casos. Este es un método disponible, usualmente se lo tienen en todos los lugares donde se hace CEPRE, y permite sacar los cálculos en la mayoría de casos, pero cuando la piedra es muy grande, también a veces no se puede. Lo que sí es que suele ser un método laborioso, ¿no? Demora tiempo y el personal se expone, y el paciente también, al uso de rayos X. Y en algunos pacientes no se logra sacar las piedras. Otro método es la litotripsia electrohidráulica, en que se utiliza un sistema eléctrico que produce chispas eléctricas bajo el agua, ¿no? En el colédoco inundado con agua, y eso produce ondas de presión hidráulica que rompen las piedras. Tiene que usarse algún método de guía, generalmente es colangioscopía, que es, actualmente hay un sistema de colangioscopía que se llama Spyglass, que es costoso, pero que es el que existe en el medio, digamos, que permite hacer este tipo de litotripsia, que se reserva para casos complejos, difíciles, que no se han resuelto con la litotripsia mecánica. Otro método de litotripsia es la litotripsia con láser, que también, digamos, se dirigen pulsos de láser hacia la piedra, y esto genera ondas de calor, ¿no? Y con el calor de dilatación térmica, ¿no? Y la fragmentación de las piedras. Permite la extracción en la mayoría de casos. También requiere una guía colangioscópica, que es costosa y que no está disponible para todos los pacientes, o no es fácilmente accesible. Entonces, estos son métodos que se reservan para los pacientes con cálculos realmente difíciles, que no se ha podido sacar con métodos habituales. Existe la litotripsia extracorpórea. No se usa mucho, esto se usa más para cálculos renales, pero está descrito en cálculos del colédoco. Utiliza ondas de choque que se generan fuera del paciente. La guía es por ultrasonido. Este es un método que requiere anestesia general porque produce dolor, y requiere que el paciente tenga una papilotomía persistente. O sea, esto es para pacientes que ya han tenido una CEPRE antes y han formado nuevos cálculos, o en la CEPRE no se ha logrado sacar los cálculos totalmente. Y se puede intentar romper los cálculos por vía extracorpórea, pero después se necesita otra CEPRE para sacar los fragmentos. Entonces es un método un poco más engorroso, que no se usa tanto. Requiere más sesiones y es un poco más complicado de hacer, pero es también un recurso que existe. Como veíamos hace un ratito, algunos métodos de litotripsia, sobre todo la electrohidráulica y la láser, requieren colangioscopía, o sea, introducir un endoscopio muy pequeño al interior de la vía biliar para poder aplicar los métodos de litotripsia directamente, bajo visión directa a la piedra, no por rayos X, sino bajo visión endoscópica. Entonces, se usa a veces el baby scope, que es un método de colangioscopía, pero que requiere dos endoscopistas, es un equipo costoso y muy frágil, que se malogra. Existe el Spyglass, que es el que se usa más actualmente, que es una especie de baby scope,
que pasa por dentro del duodenoscopio, es costoso, ¿no? Pero es el método que se puede usar actualmente para pacientes con cálculos difíciles. Y existen métodos de colangioscopía directa con endoscopios de bajo calibre que pasan por vía nasal y directamente entran en la vía biliar, pero también son métodos muy laboriosos y complicados. En la práctica, el que más o menos está disponible actualmente es el SpyGlass. Otra técnica para sacar cálculos difíciles, distinta a la litotripsia, es la dilatación con balón. Esto quiere decir que en una sola sesión de CEPRE se hace una esfincterotomía y luego la papila que ha sido cortada se dilata con un balón dilatador de gran diámetro, que puede llegar hasta 20 milímetros en los casos más grandes, ¿no? Esto se usa para sacar cálculos difíciles, que generalmente son justamente cálculos grandes, y se puede aplicar a pacientes que tienen un colédoco grande, porque uno no puede dilatar hasta 20 milímetros un colédoco pequeño, lo rompe, se perfora. Entonces, este es un recurso para los pacientes que tienen una vía biliar muy dilatada y que tienen cálculos grandes que no salen por la papila y se dilata la papila solamente. Permite extraer la mayoría de cálculos grandes, se usa menos rayos X que cuando se usa litotripsia, puede complementarse, o sea, puede hacerse dilatación con balón y litotripsia en un mismo paciente, en un mismo procedimiento, pero por lo general cuando se dilata la papila, es posible que los cálculos lleguen a salir sin necesidad de hacer litotripsia. Entonces esto se usa para cálculos de gran tamaño, cuando el cálculo está dilatado, el colédoco está dilatado y no hay una estenosis en la vía biliar. Estas son estadísticas propias de acá del Hospital Cayetano, que fueron publicadas en el 2016, donde vemos cómo la esfincterotomía combinada con dilatación con balón grande nos ha dado en realidad una tasa de éxito bastante buena para cálculos difíciles. La mayoría de pacientes que se sometieron a esfincterotomía y dilatación tuvieron en una sola sesión extracción completa de los cálculos. Algunos pacientes no, pero complementando con litotripsia, se pudo obtener la extracción completa de los cálculos en una sola sesión en el 76% de los pacientes, que más o menos es lo reportado para este método en la literatura internacional. Y acá pueden ustedes ver a la derecha cómo a medida que los cálculos son más grandes, la tasa de éxito en una sesión va disminuyendo, ¿no? Pero esto es común a todos los métodos, ¿sí? Sea la dilatación o sea la litotripsia, cuanto más grandes son los cálculos, sí, la tasa de éxito va disminuyendo. Esta es la imagen de un cálculo de gran tamaño, que solo por comparación con el endoscopio probablemente tenga unos 20 por 14 o 15 milímetros, incluso más de repente, que por lo tanto es un cálculo muy difícil de sacar, pero ustedes ven cómo abajo se está dilatando la salida del colédoco con un balón dilatador que más o menos alcanza el tamaño del cálculo y que se espera que permita la salida, ¿no? Estas son imágenes endoscópicas de lo mismo, la papila con el corte, de esfincterotomía común, ¿no? Luego el balón dilatador en pleno momento de la dilatación y cómo cae la papila después de la dilatación. Entonces, esfincterotomía y dilatación en una sesión y luego el cálculo de gran tamaño que se le va a sacar gracias a este procedimiento. Y finalmente, la colocación de prótesis biliares es el recurso cuando no se logra sacar los cálculos. Hay estudios, algo que se hace cuando hay cálculos grandes que no se puede sacar es colocar una prótesis, que eso evita que se complique con colangitis el paciente en el post-CEPRE inmediato, ¿no? Y después en el plazo mediano, la prótesis que está colocada y que hace fricción sobre la piedra, a veces la desgasta o la fragmenta. Entonces, en una segunda CEPRE que se haga después de algunos meses, muchas veces los cálculos que no se pudieron sacar, sí se pueden sacar en una segunda CEPRE, después de estar un tiempo con prótesis. Entonces, estudios en este sentido hay de hasta 2 años, ¿no? De tener una prótesis durante 2 años, que el cálculo se reduce en el tamaño y es más fácil sacarlos. También hay estudios de prótesis más uso de ácido ursodeoxicólico por tiempo largo,
que permite también que los cálculos se reduzcan y que puedan sacarse exitosamente en un segundo procedimiento. O sea, la prótesis lo que da es la opción de que el paciente primero no se complique por la piedra que se ha quedado, se ha manipulado, pero no se ha logrado sacar, y la opción de un segundo procedimiento electivo en un momento posterior, en el cual se pueda sacar la piedra, o si no se logra sacar las piedras, ya uno tendrá que pensar en la solución quirúrgica. Entonces, ya resumiendo, para terminar la presentación, los mensajes principales son que ante cualquier dolor abdominal superior, dolor epigástrico intenso, uno tiene que sospechar la posibilidad de enfermedad biliar, y la enfermedad biliar incluye el cólico biliar, la colicistitis aguda, la coledocolitiasis y su complicación, que es la pancreatitis. Entonces, ante un dolor abdominal superior intenso, episódico, con náuseas, con vómitos, con irradiación sugerente, uno tendría que evaluar todas estas posibilidades y, por lo tanto, pedir al paciente una ecografía, un perfil hepático y una lipasa y amilasa en conjunto, ¿no? Todo esto debería ser en simultáneo. Y cuando los hallazgos del laboratorio llegan, o la ecografía llega, y la información corrobora o alimenta más la sospecha de una coledocolitiasis, ya uno puede proceder, según la situación del paciente, o a una CEPRE, o a una colangioresonancia o econdoscopía, o si no hay nada en la vía biliar, pues ya proceder a manejar la vesícula, si es que es un problema de cálculos vesiculares, o explorar otro diagnóstico si es que no hay pues nada relacionado con la vía biliar o con la vesícula, porque también dolores epigástricos intensos pueden ser por otros motivos, ¿no? Entre ellos úlcera, por ejemplo, ¿no? Úlcera gástrica, úlcera perforada, también son patologías que uno tiene que tener en mente en el diagnóstico diferencial. Ante el diagnóstico certero de coledocolitiasis, la conducta debe ser una CEPRE o una exploración quirúrgica, según lo que uno tenga disponible, y se prefiere la CEPRE siempre que existe la posibilidad. Y ante el diagnóstico incierto, el manejo va a ser hacer una colangioresonancia o una econdoscopía para la confirmación del diagnóstico. Entonces, eso es todo lo que yo les he traído hoy día y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Estoy viendo acá una pregunta que menciona que, estando en un puesto de salud, pregunta si en caso de un cólico biliar podría poner iosina o solo hidratación, considerando que la iosina podría tener efectos colaterales en el colédoco. La verdad es que sí se puede poner iosina. O sea, no hay una contraindicación, sí puede darse iosina, hay que aliviar el dolor del paciente, pero sin dejar de hacer las evaluaciones que corresponden, ¿no? Y si el puesto de salud no tiene los recursos para manejar un caso así, pues obviamente hay que referirlo, ¿no? Acá veo otra pregunta lo que pregunta es cómo podría manejar el cuadro agudo de dolor en un primer nivel de atención. En realidad, un paciente con dolor biliar, ¿no? Un paciente con dolor digamos, con coledocolitiasis, no es un paciente que debería referirse a consultorio. O sea, generalmente estos pacientes se manejan en emergencia hasta que cede el dolor, se usan analgésicos y por lo general se hospitalizan, ¿no? Los de una coledocolitiasis, por lo general se hospitaliza. Lo que sí se refiere a consultorio son los cólicos biliares cuando cede el cólico. O sea, porque si el cálculo ocasiona un episodio de dolor, pero luego el cálculo cae otra vez hacia el lumen de la vesícula y la vía biliar se libera, entonces el dolor pasa y ese paciente sí se puede ir de alta para programarse una cirugía electiva de la vesícula. Pero si el cálculo pasa y se impacta en el colédoco, probablemente al paciente no le va a pasar el dolor, ¿no? Se va a controlar parcialmente con analgésicos, pero no va a ceder. Y además va a ir desarrollando ictericia, está en riesgo de que le dé pancreatitis. Entonces es un paciente que en realidad suele quedarse hospitalizado para hacer el manejo, ¿no? Y acá veo un comentario que dice coledocolitiasis todos son quirúrgicos. No exactamente quirúrgico, ¿no? La coledocolitiasis
se puede manejar por vía quirúrgica o se puede manejar por vía endoscópica, que es la CEPRE. Y en realidad lo que se prefiere siempre que se dispone es la CEPRE, ¿no? Y la litiasis vesicular es quirúrgica cuando es sintomática, cuando se encuentran cálculos en la vesícula que nunca han dado síntomas, ¿no? En realidad eso no se opera, eso se observa nada más. Preguntan por el tiempo de dolor. ¿Hasta cuánto tiempo de dolor se debería referir si es que el paciente, si el dolor no cede? Esto no tiene un tiempo establecido, pero digamos, si pasan algunas horas, ¿no? Si un paciente tiene un dolor que parece biliar y que lleva unas 4 horas o 5 horas con dolor y no se controla, probablemente ese es el momento de referir a un paciente, ¿no? Siempre que sea solo dolor, porque si es dolor y además el paciente tiene fiebre, tiene ictericia, entonces ahí el indicio de coledocolitiasis es mucho más sólido y yo creo que un paciente con coledocolitiasis no va a poder ser manejado en un centro de primer nivel, ¿no? Porque esto necesita o CEPRE o cirugía. Entonces, cuando hay elementos sólidos de coledocolitiasis, como que tenga el dolor y además esté ictérico, o esté colúrico, y más aún si tiene fiebre, ese paciente ya tiene que ser referido sin mayor demora. La duda estaría en el paciente que tiene solamente dolor, que podría ser un cólico biliar. Entonces ahí uno se apoya con laboratorio. Si el laboratorio sale alterado con datos sospechosos de coledocolitiasis, también el paciente debería ser referido. Si el dolor no se resuelve, o si sale un hemograma alterado y uno sospecha una colecistitis aguda, entonces también el paciente tendrá que ser referido. Acá veo un doctor que pone todos son quirúrgicos. Realmente la coledocolitiasis, como decía, no necesariamente es quirúrgica y la litiasis vesicular es quirúrgica solamente cuando es sintomática, ¿no? Un cálculo que ha pasado de la vesícula al colédoco no va a regresar a la vesícula. Lo que podría pasar es que migre hacia el duodeno. Y justamente durante esa migración es que existe el riesgo de que haga pancreatitis o que haga otras complicaciones. Pero a veces los cálculos pequeños sí hay casos en que migran al duodeno espontáneamente sin causar más complicaciones, ¿no? Pero a la vesícula no regresa. Acá hay una pregunta de un doctor que al parecer está hablando de un paciente concreto, ¿no? Que dice un paciente operado de litiasis vesicular y que tiene persistencia de dolor en el hipocondrio derecho un mes después del examen, un mes después de la cirugía. O sea, un mes después de haberle operado la vesícula, tiene dolor en el hipocondrio derecho. Ese paciente, lo que habría que hacer es un perfil hepático y una colangioresonancia. Creo que eso sería lo más recomendable, ¿no? Si en el centro médico donde están no tienen colangioresonancia, por lo menos habría que hacerle el perfil hepático y una ecografía. Y luego de eso, si se encuentran indicios claros de coledocolitiasis, yo creo que no hay mucha duda, pero si no se encuentran indicios claros, de ahí lo más apropiado sería de todas maneras referirlo a un sitio que le hagan una resonancia. Acá preguntan sobre colicitis alitiásica. La colicitis alitiásica es otra condición diferente, ¿no? No es coledocolitiasis. Es una infección de la vesícula que suele ocurrir en pacientes diabéticos o tienen algún otro tipo de compromiso y no causa ictericia, no está relacionado con la coledocolitiasis en sí. Bueno, yo les agradezco a todos su atención, espero que les haya sido útil esta presentación. Muchas gracias.
Gobierno del Perú. El Perú primero.